8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: la jurista, penalista, académica, doctora Paulina Araujo. También nos acompañará el doctor André Benavides, constitucionalista, el doctor Ramiro García Falconi, catedrático y penalista, y la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica. Quiero empezar con este tema de coyuntura, el habeas corpus concedido a Jorge Glas. Ayer se realizó en Santa Elena, en la Corte Provincial, la audiencia de apelación. Según los jueces, se van a tomar 8 días para emitir su pronunciamiento, luego de escuchar de manera especial a los sectores vinculados con el Estado ecuatoriano, al sistema carcelario, al Procurador General del Estado, a la Fiscalía General, es decir, en donde se abonó con argumentos jurídicos respecto de este hecho cuestionado por el juez que ha sido sancionado, el juez Moscoso, que concediera entre gallos y medianoche, que decirlo, este habeas corpus a Jorge Glas Espinel, que además se ha victimizado en el país. Daría la impresión de que se ha borrado las condenas, 2 sentencias condenatorias en firme y una sentencia que está apelada por el caso del campo Singue. Es decir, eso no se ha borrado, según han explicado los juristas. Lo que se ha hecho es conceder la libertad condicionada al señor Jorge Glas. Quiero empezar con la doctora Paulina Araujo. Muchas gracias por atender esta invitación, doctora Paulina Araujo. ¿Cómo explicarle al país este caso en estas condiciones? Porque daría la impresión de que habeas corpus hay para unos y no hay para otros. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Bien, sí es doloroso llegar a constatar que la justicia en el país es de doble rasero. Para unos sí hay todas las facilidades, incluso se estiran las normas, se hacen unas interpretaciones totalmente descabelladas, total de favorecerlos, y otros que sí deberían acogerse o recibir un habeas corpus son totalmente olvidados. Porque eso es lo que ha ocurrido. Eso es lamentablemente una conclusión de que en la justicia unos tienen privilegios y otros simple y llanamente no tienen voz. ¿Quiénes deberían recibir un habeas corpus, doctor Araujo? Aquí viene una pregunta muy interesante, porque el habeas corpus, ¿cómo nace? ¿Qué propósito tiene? Que una persona que se cree ilegalmente privada de su libertad, un cuerpo presente, la traen ya y dicen, muy bien, a usted ilegalmente le dictaron esta orden de prisión y está en la cárcel, salga. Primer gran momento del habeas corpus. Pero hay otro que surge con una interpretación contenida en una sentencia de la Corte Constitucional para personas que ya están condenadas. Es decir, están cumpliendo pena, entiéndase, jurídicamente ya se demostró que son delincuentes. Y lo que están haciendo es purgar la pena en los centros de rehabilitación social. En este segundo momento de este habeas corpus, que es donde van a meter a líderes de bandas delictivas, al expresidente Glas, aún en ese evento hay ciertos requisitos muy estrictos que cumplir, porque ya cuando la persona tiene su condena y está en la cárcel, por excepción, muy excepcionalmente, podría proceder un habeas corpus y hay un primer requisito, que no se trate de delitos graves. Por supuesto, ¿cómo medir la gravedad o no de un delito? Sencillo, quienes manejamos el Código Orgánico Integral Penal, la transición con la Constitución del 2008, ex Código Penal y COIP 2014, sabemos que delitos que tienen pena de menos de 5 años son los no graves y delitos con pena de más de 5 años son graves. Por tanto, lo de Glas era un delito grave. Delito grave. Él está con una condena de 6 años por asociación ilícita y un cohecho 8 años. Tan graves son, especialmente el cohecho, que son imprescriptibles. Son delitos en contra de la eficiencia de la administración pública.
En el otro, recientes también dados, aunque ya revocado, de este señor alias Junior, estaba cumpliendo una pena de 22 años de privación de libertad. Un delito grave. Y quiero remontarme a 2 años atrás, porque ahí también se utilizó el habeas corpus. Rasquiña. Hasta lo mataron luego, pero él salió en libertad con habeas corpus. Y del mismo modo estaba cumpliendo una pena por un delito grave. Luego, primer filtro, que no sea delito grave. Luego habrá que demostrar que la persona está sometida a torturas sistemáticas, que realmente ha perdido ya su dignidad humana dentro de las cárceles. Y no conforme con eso, otro requisito, que esté dentro de grupos de atención prioritaria. Personas con discapacidad, que sufran enfermedades catastróficas. Para saber lo que es una enfermedad catastrófica, incluso hay toda la nomenclatura que utiliza el Ministerio de Salud Pública. Es decir, aún con la sentencia de la Corte Constitucional, que muchos colegas constitucionalistas consideran que esta fue la que abrió las puertas del infierno prácticamente, la sentencia sí es clara, que la hayan aplicado de una manera totalmente deshonesta desde el ámbito jurídico, porque no calza, no hay los requisitos. Ese es el problema. Porque quienes ejercemos en derecho penal, bien sabemos que hay personas sometidas al hacinamiento, hoy por hoy, con todas estas matanzas que se da, gente que está con cáncer, enfermedades terminales, que podrían acogerse un habeas corpus, al menos para que le manden a un hospital y le den atención. Y duele comparar que esos habeas corpus, ahí sí claro, no procede. Ese no era el caso de Glass. El señor, con informes que yo creo que el Ecuador lo ha constatado, no responden a una realidad, que no podía ni caminar. El señor caminando salió, se fue en vía terrestre y llegó a un meeting. Luego, que veía que las paredes sangran, es decir, estaba en tal estado mental que la persona estaba ya realmente en un mundo paralelo dentro de la cárcel. Como a la par el señor hace estudios, me parece muy bien, online, saca una maestría. Hoy por hoy habla, claro, siempre con una postura de víctima, desconociendo que él no es víctima, él es condenado en 2 procesos. Y luego, ya el día de ayer se constata, primero que el señor siempre estuvo en la cárcel de La Tacunga. Luego que el Ministerio de Salud Pública le asistió más de 200 veces, dándole medicinas, atendiendo las necesidades de salud que tenía, lo cual ni siquiera la gente de a pie a veces logramos que la salud pública nos atienda. Y él estaba solo en una celda. Por Dios, quienes hacemos derecho penal y sabemos la realidad lacerante de prisiones, si nos damos cuenta que el señor siempre fue una persona tratada con privilegios y que luego el que tenía privilegios ahora pretenda ser la víctima, el perseguido. Perdóneme, a mí me molesta. Y me molesta incluso que se quiera, por otro lado, argumentar que todo estuvo perfecto, que en Manglar Alto a medianoche todo tiene sustento. Perdóneme, no se necesita ser abogado para saber que con este caso, otros que quizás tienen poder, no político, pero sí económico, poder delictivo, lo que están haciendo es una justicia de doble rasero, la justicia del privilegio. Y si uno permite eso, lo avala o lo aplaude, realmente sería ya jugarnos la poca institucionalidad que nos queda. ¿Qué está pasando con estos jueces que siguen dando en unos casos del habeas corpus y en otros no? Sí, es lamentable, ¿no? Porque uno esperaría que la gente que accede a la función pública, llámele fiscales, jueces, cualquier funcionario público, primero conoce del área en la cual va a tomar decisiones. Luego lee las sentencias, no hace falta mucha ciencia leer la página 80 de la sentencia de la Corte Constitucional del 24 de marzo del 2021, y que luego, falseando a través de sofismas, argumentos bastante cuestionables, procedan a favorecer a quien no lo merece.
Y en el camino, otros órganos del Estado que debían decir, hey, momentito, nadie le ha torturado al señor. Necesidades que ha tenido por ciertas enfermedades, se le ha atendido. Se quedaron callados. Es en la apelación donde ya hay varios órganos del Estado interviniendo, haciendo sus alegaciones. Qué maravilla hubiese sido eso en un primer momento. Y mire usted que esta sentencia en la misma página 80 dice: es obligación de las jueces y juezas en esta audiencia de habeas corpus verificar la integridad personal de la persona y ante todo que se cumplan los requisitos para tomar la gran decisión de decirle, vea, salga de la cárcel. Yo me pregunto, si tan enfermo estaba que veía sangrar las paredes, ¿por qué no ordenaron su internamiento en un hospital psiquiátrico? Que sería lo lógico, ¿no? Si estás enfermo, si dices que no puedes más, darle la atención que él necesita. Pero no, decidieron que salga, salió más rápido que nadie. Ejerzo en penal y bien sé que cuando hay una orden que dice excarcelamiento, le someten a tal cantidad de verificaciones, a que tal falta cantidad la firma, falta de el trámites. sello, que no asoma el funcionario, un viernes espere para el lunes. Acá Aquí, realmente uno nota la celeridad, la prontitud. De ahí que, primero, el señor Glass, con todo respeto, también sepa que aún con esta habeas corpus, hoy por hoy ya apelado, y vamos a ver qué pasa los siguientes días cuando den la resolución, no ha dicho que él es inocente. Lo que le dijo, vea, no esté en la cárcel, ok, pero no ha borrado del universo jurídico las dos condenas. él sigue siendo condenado por corrupción. Él sigue siendo hoy por hoy ya jurídicamente responsable de delito de asociación ilícita y de cohecho. Tiene una sentencia en primera instancia, caso Singue, que está en apelación, veremos qué ocurre con aquello, pero, o sea, incluso el manejo político que está dando el señor Glass y su grupo de cheerleaders frente a esto, me parece ya el desprecio más grande a nuestro país y a la poca institucionalidad de justicia que nos queda. Y hay algo preocupante, porque esto va a generar una alerta y habeas corpus que sí deberían ser dados, ahora todos van a negar, pues, porque habrá jueces que no quieren someterse al escrutinio público, ya quizás están con miedo a aceptar jurídicamente una garantía que debe existir por la maña flagrante que se ha visto en estos casos desde el punto de vista jurídico y luego el trampolín jurídico que quieren dar con esto, vendiéndose como perseguidos, cuando yo creo que el país, y no se necesita una formación jurídica, darse cuenta el tremendo daño que han hecho a lo que se espera de la transparencia en la función pública. Y ni siquiera han devuelto $1, Ese es el pese a la problema también. sentencia, que es otro caso. Doctor Andrés Benavides, bienvenido. ¿Qué debiera pasar con esta apelación al habeas corpus concedido a Jorge Glass? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para Paulina Araujo, Pamela Aguirre y Ramiro García Falcón, y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, ayer se dio la apelación de esta írrita sentencia que en su momento dio el juez Moscoso de Manglar Alto. Ahora, ¿qué podemos esperar de eso? Yo en realidad no soy muy optimista, estimado Miguel, y yo ya lo he dicho en varias oportunidades en este medio de comunicación, porque tenemos que tomar en cuenta que en la instancia de apelación no es que se va a practicar prueba nueva, no es que se va a revisar de cero el proceso, sino que se va a hacer evidentemente un control respecto del mérito del expediente, del mérito del proceso, es decir, lo que actuó en su momento la SNAI y obviamente lo que en su momento presentó como prueba el peticionario o la peticionaria, la señora Malavé. Ahora, en ese sentido, a mí me parece que es interesante algunas cuestiones que se presentaron el día de ayer. Por ejemplo, ayer el Procurador General del Estado advirtió algunos vicios en el procedimiento. Uno, porque no se le había notificado, y lo segundo, por la falta de competencia que tendría en este caso el juez Moscoso de Manglar Alto. Vamos al primer vicio que advierte el Procurador General del Estado. De acuerdo a la ley de la Procuraduría General del Estado, evidentemente debía ser notificada a esta institución, porque es importante tomar en cuenta que
el SNAI no tiene personería jurídica, lo que tiene es personalidad jurídica y por lo tanto en esta audiencia sí debía haber participado el Procurador General del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí existe un vicio de procedimiento y que debería ser tomado en cuenta por los jueces de la Corte Provincial. Lo segundo, la falta de competencia. También, ya lo hemos repetido, que el juez de Manglar Alto no tenía competencia para conocer este caso. Vemos que las reglas de la Corte Constitucional son bastante claras, también lo que nos dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero como bien señala la doctora Paulina Araujo, aquí se interpreta la ley, se interpreta la jurisprudencia de la Corte Constitucional según sea el cliente de turno. Entonces, en este caso vemos que se puede dar un alcance diferente a lo que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico para favorecer a intereses de carácter personal. Ahora, vamos a lo de fondo, y ahí es donde yo tengo ahí mis preocupaciones, estimado Miguel. Como yo decía, aquí prácticamente el SNAI presentó su recurso de apelación, lo fundamentó, pero eso no significó que haya demostrado que el señor no ha quedado indebidamente detenido, de que no se le dieron las atenciones de salud. No, porque aquí prácticamente lo que se debía cuestionar era la sentencia, más allá del discurso retórico que escuchamos el día de ayer. Pero también es importante tomar en cuenta algunas cuestiones que me parecen importantes decir, porque el momento que fue la primera audiencia de primera instancia, valga la redundancia, en ningún momento se demostró que el señor Glass estaba en una situación, que no estaba en una situación precaria de salud, y es por eso que el juez de Manglar Alto le dio una sentencia estimatoria. Ahora, la Corte Provincial está en realidad contraviniendo inclusive el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. ¿Por qué, estimado Miguel? Porque se dice que resolverá en mérito abocará conocimiento y resolverá en mérito del proceso en el plazo de 8 días. Entonces, los 8 días no deben ser contados desde que se dio la audiencia, porque el día de ayer no es que abocaron conocimiento recién. El caso ya lo abocaron conocimiento hace algunas semanas. Entonces, el tiempo de 8 días a partir de la audiencia no es correcto. Se está interpretando mal la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, eso en el ámbito jurídico, pero tenemos que también analizarlo esto, Miguel, en el ámbito político. ¿Y por qué razón? Aquí supuestamente se está hablando de que esta sentencia de habeas corpus respondería a un acuerdo de carácter político debido a la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley de la última ley tributaria, la que entró en vigencia el 26 o 29 de noviembre del año pasado. Ahora, yo no sé qué pueda pasar en función de estas, llamémoslo así, condiciones de carácter político, porque el momento que se revoque esta sentencia en la Corte Provincial van a salir algunas cuestiones interesantes, que yo no quisiera que eso determine que en efecto existió o no existió acuerdo político, porque en ese caso vamos a ver algo, va a sufrir también un revés el gobierno nacional. Entonces también tenemos que tomar en cuenta estos aspectos y no es una casualidad que en los últimos días, últimas horas, hayan salido a la luz estos videos de código vidrio en el cual han existido unas reuniones del vicepresidente con ciertos funcionarios que en su momento para hacer actos reñidos con la ley para beneficiar al sector hidrocarburífero, a ciertos sectores mineros. Entonces vemos que también hay que verle desde la óptica política y yo no sé si es que este caso se va a resolver de manera jurídica como debería ser, sino eventualmente de carácter político. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que podría tomar la Corte Provincial? Por un lado, podría ratificar la sentencia de primera instancia. Ese es un escenario que deberíamos tomarlo en cuenta. Lo segundo es que podría revocar esta sentencia y decir que fue improcedente el habeas corpus. O también podría declarar la nulidad y decir, ¿sabe qué? Yo no soy competente, no se citó al procurador, vaya a pedirle al juez competente que resuelva este tema, cuestión que yo creo que no va a pasar. Y lo tercero, que sería una salida, llamémosle así, salomónica, entre comillas, es que la Corte Provincial acepte el habeas corpus, acepte parcialmente la apelación y revoque las medidas dictando unas nuevas, como por ejemplo, no diga que el señor Glass va a estar libre
en el país y que puede transitar en las calles y plazas de la República, sino que diga, en efecto, aquí existen condiciones de salud que están comprometidas y lo que debería pasar es que el señor se le debe llevar a un centro de salud. Es lo que podría pasar, que se modifiquen las medidas de reparación integral. Entonces, claro, lo que podría ocasionar es que en este caso la Corte Provincial diga, bueno, que en efecto está comprometido el derecho a la vida, a la salud, la integridad, y le diga que el señor tiene que estar privado de su libertad y puede salir exclusivamente cuando tenga que hacerse un tratamiento en un hospital, en un centro psiquiátrico, etcétera, etcétera, porque una cosa es lo que se dijo en el proceso y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Bien decía la doctora Araujo que si uno revisa el expediente, revisa la sentencia, la demanda, el señor Glass prácticamente estaba desahuciado. Uno lo que esperaría, al menos el día que ya fue girada la boleta de excarcelación y cumplida, es que esperara una ambulancia fuera de la cárcel de la Tacunga, pero vemos que el señor se subió a una camioneta e hizo mitin político. Entonces, creo que esos podrían ser los tres escenarios que se podrían ventilar en la Corte Provincial, y evidentemente esperemos que la Corte Provincial, la sala de la Corte Provincial de Justicia, esté a la altura de las circunstancias, pero no necesariamente para ver un tema de carácter político, ni tampoco para satisfacer a los intereses de la galería, porque aquí también la ciudadanía dice, no, queremos la revocatoria, queremos verle al señor Glass en la cárcel. No, yo creo que aquí lo que debe primar es el Estado de Derecho, y que se garantice, que se respete la supremacía de la Constitución, y de una vez por todas, que se respete también los fallos de la Corte Constitucional, porque aquí también vemos que se utilizan los fallos de la Corte Constitucional dentro de un juego del todo vale para obviamente responder a intereses de carácter personal. Bienvenida a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista. ¿Cómo lograr en el país que se respete? Seguimos discutiendo que se respete el ordenamiento jurídico, que se respete estos recursos constitucionales como constituye un habeas corpus, una acción de protección, unas medidas cautelares que lastimosamente han sido manoseadas y abusadas en el Ecuador. Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, con todos los contertulios, de la querida doctora Paulina Araujo, André Benavides, Ramiro García, y pues obviamente a toda la audiencia. A ver, respecto a cómo deben aplicarse los fallos de la Corte Constitucional, pues creo que aquí tenemos un trabajo bastante interesante por parte de, primero, la Corte Constitucional, que tiene que empezar a hacer pedagogía constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Es la propia Corte la que va delineando cómo se aplican sus precedentes, específicamente cuando en un nuevo caso, con circunstancias similares, con circunstancias análogas, aplica sus precedentes. Entonces, me parece a mí interesante que pues, la Corte Constitucional, habida cuenta de sus competencias, pueden en estos días, en estos meses, realizar o delinear su jurisprudencia sobre habeas corpus, señalando específicamente cómo se debe entender el precedente de la 365 que tanta polémica ha causado. La doctora Araujo ya ha señalado algunos lineamientos importantes respecto a cómo debería entenderse un delito grave, y lo que hace es remitir a la legislación penal. Pues si lo dice la Corte, esto tiene mayor autoridad, aunque es obvio, si lo dice la Corte, esto tiene mayor autoridad. Ahora bien, desde la academia también existe un trabajo importante que se debe realizar, específicamente cuando se está nuevamente enseñando el derecho, cuando estamos hablando de lo que es una norma jurídica, y efectivamente pues aquí el trabajo de la academia es analizar integralmente las decisiones de la Corte. Creo que muy poco favor le hace a la Corte que muchos pues simplemente saquen partes de sentencias que efectivamente podrían ser malinterpretadas o usadas para todos los sentidos, cuando en realidad el caso data de unas circunstancias específicas. Es más, de hecho, si nosotros analizamos el caso concreto y la jurisprudencia aplicable, a mí me parece que en el caso concreto había una regla jurisprudencial respecto a la competencia que nunca fue tomada en consideración. Una regla que se dictó en el 2017 respecto de un caso en el que se señaló que cuando se habla de un habeas corpus de una persona que ha tenido fuero, la competente es la Corte Nacional de Justicia.
Claro, usted tiene la regla de 2017 y luego tiene esta regla de 2021 que dice que los jueces, cuando se encuentran en ejecución de la sentencia, los jueces competentes del juez de ejecución, tiene dos reglas. En ese caso, por ejemplo, la Corte debería identificar, a ver, estamos en un caso de ejecución de sentencia, pero de una persona que ha tenido fuero en el juzgamiento. ¿Qué regla jurisprudencial se debe aplicar? Sí me voy a entender. Entonces aquí, claro, hay un juego de la mala utilización de la jurisprudencia que efectivamente, como se hacía referencia hace un momento, esto puede devenir lamentablemente en esta errónea idea de cercenar, restringir las garantías, cuando la vocación de las garantías jurisdiccionales es pues muy noble, la de proteger a las personas. Y como pues se ha señalado en muchísimas ocasiones, en el caso del habeas corpus, muchísimo más. Es la garantía más antigua en la presencia del mundo jurídico. Significa que el hombre siempre ha buscado proteger su libertad. Siempre ha buscado proteger su libertad. Entonces, ir con esta corriente que es bastante peligrosa de cercenar, restringir, limitar las garantías, pues al final del día va a afectar al ciudadano, a la persona de a pie que necesita esa protección. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, penalista académico, dirigente de la Federación de Abogados del Ecuador. Doctor García, ¿cómo explicar este proceso del habeas corpus, esta apelación tramitada este miércoles y esta espera de 8 días que ha dictaminado este tribunal de la Corte de Santa Elena? Muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día para las compañeras y compañeros de panel. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, el caso Glass realmente ha marcado un antes y un después, no solo en lo político, sino también en lo jurídico. Y digo que ha marcado un antes y un después porque desencadenó una cascada de habeas corpus de la misma laya, todos buscando lo mismo que había conseguido Glass, es decir, un cumplimiento de condena en libertad. Como señaló la doctora Araujo en un principio, de ninguna manera el habeas corpus ha dejado sin efecto las sentencias condenatorias. Es decir, no es que se le ha declarado inocente, ni mucho menos. Lo que hizo el juez de Manglar Alto es disponer que, en lugar de cumplir la condena en un centro de privación de libertad, lo haga en libertad con una presentación mensual y con la prohibición de salir del país, como únicas limitantes. Y claro, eso desencadenó que líderes de bandas del narcotráfico, que personas con sentencias enormes, incluso gente vinculada al propio correísmo como pareja Yanuseli, presenten habeas corpus del mismo color y talante, por decirlo de alguna manera. Y claro, con resultados diferentes, ¿no? En el caso del segundo abordo de los choneros, se lo concedieron y luego se lo revocaron. En el caso del señor pareja Yanuseli, se lo negaron de plano. Y entiendo que hay como 140 habeas corpus en esta onda, es decir, dentro de lo que se denomina habeas corpus correctivo, que pretenden justamente una liberación de las personas en favor de quienes se ha propuesto. En el caso del señor Glass, fueron las incorrecciones, tanto de forma como de fondo, han sido claras, y no solamente claras, sino evidentes. En lo formal, si hay algo que creo que no está en discusión, es que el juez competente es el del lugar donde se encuentra privado de libertad. De hecho, los abogados del señor Glass habían presentado varios habeas corpus antes en Cotopaxi, en la Tacunga, y todos habían sido negados. Claro, dieron con un juez que se prestó para esto en Manglar Alto, provincia de Santa Elena, y lo presentaron ahí, bajo el argumento que no sabían dónde se encontraba privado de libertad. Argumento que, a ver, partamos de la buena fe procesal. Asumamos que en verdad no sabían dónde se encontraba privado de libertad, a pesar de que todo el Ecuador, excepto los abogados que presentaron el habeas corpus, sabíamos que el señor Glass se encontraba en la Tacunga. Pero el señor Glass, en la audiencia del habeas corpus, comparece desde la Tacunga y el juez verifica que se encuentra privado de libertad en la Tacunga. Y sin embargo, de lo cual continúa tramitando el habeas corpus y resuelve, en lugar de inhibirse y enviar donde el juez competente, resuelve la causa.
Y lo concede en los términos que acabamos de analizar. En lo sustancial, efectivamente, la Corte ha emitido más de 20 fallos en materia de habeas corpus. Y la de 2021, que es justamente la que se ha tergiversado, pues habla del habeas corpus correctivo como un instrumento no solamente de protección de la libertad personal, más bien excluye la libertad personal específicamente, y ahí lo refiere como un instrumento de protección de la vida e integridad personal. Es decir, a través del habeas corpus correctivo, para que se entienda, lo que se pretende es que el juez emita las medidas necesarias para que el cumplimiento de la pena en privación de libertad sea acorde a todo principio de dignidad humana. Por ejemplo, si yo tengo insuficiencia renal y estoy privado de libertad por tener sentencia condenatoria, el centro de privación de libertad debe dar las facilidades para que yo pueda acceder al tratamiento médico que me permita seguir vivo, diálisis o lo que sea. A eso se refiere el habeas corpus correctivo. Se desnaturaliza completamente en la forma en que ha sido planteado y sobre todo en la forma en que ha sido resuelto y concedido por parte del juez de Manglar Alto, porque el habeas corpus correctivo de ninguna manera implica una liberación de facto y un cumplimiento fuera de cárcel de la pena. Eso no va con el habeas corpus correctivo. Entonces, se produce una tergiversación completa. Ni siquiera se analiza jurisprudencia comparada, por ejemplo, jurisprudencia internacional, que el habeas corpus correctivo se aplica en varios países, pero en ninguna parte, excepto que se trate de una enfermedad terminal, de un caso ya de desahucio, se aplica la medida de liberación del penado. Y claro, con esto, no solamente que se generó una cascada de habeas corpus distorsionados, sino que nos dejó un pésimo sabor de boca a todos en cuanto a la administración de justicia. Porque a través de estos habeas corpus, yo creo que la administración de justicia ordinaria nos ha mostrado su peor cara. Inclusive tuvieron que reunirse entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional, y en una declaración poco afortunada, pues se dirigieron a la Corte Constitucional, que les puso los puntos sobre las IES y más bien les mandó a leer las resoluciones. Les dijo que ellos no podían, a través de una resolución plenaria o de un acuerdo entre jueces, cambiar o modificar el perfil de las instituciones constitucionales, sino a través de las sentencias. Entonces, todo esto yo creo que a la final nos ha dejado un saldo negativo tanto en lo jurídico como en lo político, como decía el doctor Benavides, porque obviamente esto se tiene que analizar desde las dos aristas, tratándose de quién se trata, y porque además en esto, inclusive la palabra del Ejecutivo y la palabra del presidente quedó en entredicho y muy afectado. Yo creo que la factura política que esto le pasó al gobierno, si es que hubo un acuerdo, pues es altísima. Y claro, en principio el gobierno salió y dijo, no, esto es cuestión de jueces, nosotros no nos metemos. Pero claro, revisado el expediente, resulta que en la audiencia los órganos del Ejecutivo que tenían que comparecer dijeron poco y nada. Y además, quienes litigamos sabemos perfectamente que una orden de liberación dictada el viernes por la tarde muy difícilmente se haría efectiva en minutos o en horas. Y claro, al día siguiente le vemos al señor Glass saliendo casi como la Virgen del Quinche en andas, directo a un mitin político y claro, entre los vítores de sus allegados. Entonces, todo esto, por supuesto, deja muy mal parado al gobierno, dejó, creo yo, también bastante mal parado al correísmo, porque se exacerbó nuevamente ese sentimiento anticorreísta. Creo que de un lado y de otro, incluso los detractores del gobierno de sectores no afectos políticamente a él, terminaron también criticando la forma en que se había concedido este habeas. Doctor García, por cierto, debió imponerse con su análisis que hace, debió imponerse lo jurídico a lo político. Pero sin duda. Ahora, claro, desde lo jurídico, el problema es que quienes tenían la obligación de hacer, de imponer, digamos, lo jurídico sobre lo político, no lo hicieron. A la gente del SNAI que fue, no dijo nada. La gente del Ministerio de Gobierno que fue, no dijo nada. Entonces, claro, le facilitaron al juez
al juez de Manglar Alto la decisión que ya, además, evidentemente ya le venía tomada, porque apuntaron a que vaya ese juez, presentaron fuera de horario, presentaron dentro de turno, es decir, todo direccionado para que sea ese juez que ya se sabía por parte de quienes presentaron cómo iba a actuar, pero de una u otra manera que los delegados del Ejecutivo en esas audiencias lo facilitaron. No esperaron, creo yo, que la factura política sea tan grande, no esperaban que la reacción ciudadana sea tan fuerte, y eso me parece que les obligó políticamente a actuar dentro de lo jurídico y a buscar revertir y sacar la pata de donde la metieron. Doctora Paulina Araujo, volvamos. ¿Qué cree que va a pasar con este recurso constitucional del habeas corpus? Y los dos escenarios, o se confirma el habeas corpus o se niega o se va a dar determinaciones de esta Corte Provincial, de este tribunal de la Corte Provincial. Querido Miguel, mire usted que ya a estas alturas está la desconfianza que tenemos en cómo actúan órganos de justicia, el Estado, que no reacciona, que no dice la verdad. Por último, que el señor Glass sí estaba en la Tacunga, que se le ha atendido todas las necesidades de salud que pudo haber presentado. Pero yo creo que más allá del desenlace de esta apelación, el daño ya está hecho. Porque este caso ya fue la cereza del pastel de que hay una justicia selectiva. No hay el principio de dar a cada uno lo que le corresponde. No hay la misma atención, prolijidad y celeridad para la gente, el de a pie. No hay la mínima consideración de operadores de justicia de al menos leer la ley, leer la sentencia que va a alegar como supuesta motivación de su decisión. Se han hecho interpretaciones ya antojadizas totalmente. Y que también es grave, una lectura que va más allá de que al señor se le dio este habeas corpus correctivo, que insisto, si estaba tan enfermo, mándelo a un hospital que le atienda la salud física y de su salud mental, que también alegó estaba ya en un desborde con alucinaciones visuales, a un hospital psiquiátrico. Yo tomo algo que dijo el doctor García. Todo esto le generó una factura política al gobierno. Yo no creo que la factura política sea el gobierno. La factura es el país. Es el país el afectado con esta grosería de decisiones, de privilegiar a alguien y de darle, sí, esa herramienta política al señor Glass para que ahora él quiera fungir de víctima, quiera hacerse ver como el perseguido, que él siempre fue una persona que quiso trabajar a favor del Ecuador, lo cual yo creo que en un gran sector de la sociedad, al menos el sector que tiene un dedo de frente, que analiza, que critica, que no idolatra a ciertas personalidades, nos damos cuenta que no es así. El Ecuador fue visto como un botín. Mucha gente accedió a los cargos, ¿para qué? Para enriquecerse él y su entorno. Entonces duele que esta decisión, que veamos si jurídicamente va a actuar la Corte de Santa Elena, nos coloca en un punto, mira a qué punto hemos llegado. Tener que exigir que prime lo jurídico, lo que debería ser la regla general. Todas las decisiones de funcionarios públicos, jueces, fiscales, el que usted guste, debería estar enmarcada en la norma. En cambio, en el Ecuador es ya tal la locura que vivimos que tenemos que decir, por Dios, actúe jurídicamente. Y siempre a mí me preocupa acentuar el criterio que no, es que es decisión política. Lo político debería respetar el ordenamiento jurídico, pues. ¿Cómo avalar que lo político sí pueda transgredir las reglas de comportamiento a la cual nos sometemos todos? Y esto del señor Glass, que también dice que tenía amenazas dentro de la cárcel, que se sentía totalmente perseguido, teniendo celda para él solo, en un sistema con hacinamiento atroz. Yo no logro comprender qué amenazas tenía o quién le odie dentro de la cárcel, porque ellos manejan el discurso que son los más amados, los más queridos, los que han trabajado por el país. Ahí entran las contradicciones. Defender esto es defender lo indefendible, ponerse del lado de un condenado para darle y trastocando
esta figura del habeas corpus correctivo, que también tiene requisitos, insisto, es prácticamente decir, vea, la justicia está con quien se mueva mejor, con quien vea a qué momento de la noche, en qué lugar territorial jugar a la trampa. Y esto desprestigia también el ejercicio del derecho, porque atrás de estas decisiones hay abogados que están impulsando cosas que no tienen un fundamento normativo. Los abogados también tenemos ética. ¿Cómo se pues, prestan para esto? ¿Cómo se prestan para esto? Y luego se llamaban son los más bravos. Los jueces que saben muy bien, porque asumo, saben leer y escribir la barbaridad que hicieron, luego son bravos, mandan a amenazar, que cómo así me cuestionan mi decisión, porque ellos creen tener el poder efímero, dicho sea de paso, porque ya la sociedad está harta de estas arbitrariedades sustentadas en falacias, en falsedades. Entonces, doctor García también, doctor Benavides, la doctora Aguirre, han sido muy claros en ver desde competencia territorial, de fuero, no leen ni bien la sentencia, que la mutilan en partes para intentar dar una decisión favorable a quien no lo merece y en el camino quien queda. El habeas corpus debe existir, es una garantía constitucional noble, que quien debería merecerlo por la descontrolada situación de prisiones que hay en el país, le van a negar. Ya ningún juez va a querer otorgar un habeas corpus. Si antes era difícil, ahora menos. Porque también hay que decirlo, los juzgadores, los que no son valientes, esperaría todos lo sean, siempre están al que es que me van a llamar la atención, me van a seguir un procedimiento. Vea, si usted se mete a ser juez o fiscal, sepa que primero tiene que saber derecho, ¿no? Como básico, al menos si tiene título de abogado. Luego, prepárese en el área del derecho en la cual va a decidir. Y segundo, tenga la entereza de decidir en derecho y no al sazón de los grupos de presión a los que se debe, sea políticos, económicos, porque no solo es Glass, líderes de bandas delictivas, ya lo dije, en el 2020 Rasquiña salió con un habeas corpus, luego este señor alias Junior, con este caballero, este juzgador Moreira en Guayas, que han tenido que revertir, que después apareció junto a Glass. Vea, o sea, es vergonzoso, impresentable. O sea, con todo respeto, todo esto que ha acentuado, y es lo que no debemos permitir, que desconfiamos. Todos los ecuatorianos podemos confiar, usted, yo, quienes están aquí en el panel, podemos confiar que si nos pasa algo, nos van a otorgar una garantía y la justicia nos va a responder. Simple y llanamente no, porque vemos esa selectividad que más aún le pone al señor Glass, usted no es ninguna víctima, usted sigue siendo un mimado del sistema, porque al parecer el sistema está para proteger a este delincuente económico, al que le metieron mano a la justicia, ¿no? A los que tuvieron poder, a los que tomaban decisiones, y para engrosar las estadísticas y hacernos creer que sí hay función judicial que responde a la sociedad. Montón de inocentes están en las cárceles, montón de procesos para engrosar acusaciones, sentencias condenatorias. Es al que no tiene voz, al que no tiene poder. Y eso es lo que ha acentuado la decisión en el señor Glass. Así de perpetuo se vuelve el daño de esa gente a nuestro país, con independencia del gobierno. El gobierno, a la final, el Ecuador, no parte de la figura de un gobierno. Es la sociedad ecuatoriana la afectada, porque han acentuado la desconfianza y han colocado ya un pilar de que la justicia se la debe ejercer mañosamente, sea por abogados que proponen locuras y de jueces que no cumplen su rol. Doctor André Benavides, ¿qué debiera pasar con el resultado final en esta instancia en la Corte Provincial de Santa Elena, con el habeas corpus a favor de Glass? Bueno, con todo lo que se dijo el día de ayer, yo lo menos que esperaría de la Corte Provincial de Santa Elena es que revoque la írrita sentencia que fue dictada en su momento por el juez Moscoso de Manglar Alto. Yo creo que existen los argumentos suficientes para que esta sentencia quede sin efecto y obviamente se respete lo que evidentemente ya ha dictado nuestra Corte Constitucional. A propósito de lo que usted dice, doctor Benavides, si el argumento del procurador del Estado en la audiencia de este miércoles, y se declara la nulidad,
el caso volvería al juez de origen, que a su vez se pronuncie y finalmente para su implementación y que vuelva a la competencia territorial y material del caso, que es la Tacunga. Bueno, ahí tenemos un problema, estimado Miguel, porque yo no sé si es que esto debería ser conocido por el juez competente, y ahí nos encontramos en otro problema jurídico, porque aquí no sabemos si es competente el juez de garantías penitenciarias que hay en la Tacunga, que hay en Cotopaxi, o sería competente la Corte Nacional de Justicia debido a razones de fuero, ya que el señor Glass fue condenado por actos que fueron realizados cuando ejercía el cargo de vicepresidente de la República. Entonces, en este momento estamos debatiendo si es que en efecto se va a revocar o no esta sentencia en razones de nulidad, pero después vamos a estar entrampados en el problema jurídico de quién debería conocer este caso. Y por otro lado... Pero usted también, cree, por lo que se ha hablado de autos, debiera declararse la nulidad, doctor Benavides. Yo creería que sí. Yo creo que existen vicios en el procedimiento y ya hemos indicado, hay dos razones suficientes. El uno, que no se citó al Procurador General del Estado debido a que el SNAI no goza de personería jurídica, y por otro lado la falta de competencia. Pero ahí también tenemos otra cuestión. Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual te prohíbe inhibirte de conocer ciertas causas. Entonces ahí tenemos otro problema, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional te dice, porque tú puedes inhibirte en razón de la competencia, sí, cuando es un caso civil, un caso penal, un caso laboral, etcétera. Pero en materia de garantías jurisdiccionales, por su propia naturaleza, te dice que tú no puedes hacer eso. Entonces yo al menos el tema de la competencia le veo bastante compleja, porque ahí necesitamos un análisis más profundo. Yo más bien esperaría que por razones de fondo la Corte Provincial de Santa Elena revoque esta sentencia, la deje sin efecto, porque si no prácticamente lo que estaría haciendo es allanando el camino para que este proceso vuelva a foja cero y se conozca por el juez competente. Pero como yo lo decía, estimado Miguel, ahí vamos a tener otro problema, porque inclusive, como bien lo señalaba Pamela Aguirre, aquí tenemos inclusive dos sentencias contradictorias de la Corte Constitucional. Por un lado, una que te dice que debería conocer un habeas corpus en razones de fuero la Corte Nacional de Justicia, y por otro lado, la sentencia del 2021 que te habla de los jueces de garantías penitenciarias. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que el Código Orgánico de la Función Judicial establece en su artículo 169 cuáles son las competencias de la Corte Nacional de Justicia, y justamente en el numeral 2 dice conocer las acciones de habeas corpus en casos de fuero. Entonces aquí claramente vemos que vamos a estar entrampados en otro problema jurídico y vamos a estar viendo quién tiene la competencia, si es que se declara la nulidad en razón si era competente o no el juez de Manglar Alto, y obviamente se declaraba esta nulidad. Perfecto. Doctora Pamela Aguirre, ¿qué cree que debiera pasar con este habeas corpus, este recurso constitucional a favor de Glass? A ver, hay varias posibilidades. La que creo que en derecho corresponde es justamente revocar el habeas corpus, revocar la sentencia venida en grado. Creo que de los méritos de la audiencia que aportaron para poder formar una idea de lo que estaba ocurriendo, es claro que por fondo, pues eventualmente si es que existiese estos malos tratos, estos tratos humanos, yo no alcanzaría ni siquiera para calificarlos como tortura, suponiendo que existiesen estos malos tratos, pues lo que correspondería es un habeas corpus correctivo en su integridad, es decir, esta persona tendría que ir a la atención médica especializada. Y ojo, esta atención médica especializada no significa necesariamente que va a permanecer en un hospital, sino que esta atención médica tiene que ser continua, tiene que ser permanente, que se tienen que cumplir con los elementos del derecho a la salud, accesibilidad, disponibilidad, calidad. Pero creo que pues aquí tenemos ya también un impacto político de la decisión, que efectivamente es lo que se verá. Ahora, también es posible con base justamente en el Código Orgánico de la Función Judicial y de las competencias de la Corte Nacional, que la Corte Provincial le consulte a la Corte Constitucionalidad la constitucionalidad de esta norma a la luz de las reglas jurisprudenciales. De esa manera quedaría zanjado el problema de la posible competencia.
De hecho, esto sí prolongaría el proceso, pero es una competencia que está presente y que es posible procesalmente hablando si estamos haciendo referencia a que hay una regla en el Código Orgánico de la Función Judicial y por otro lado, una regla jurisprudencial que se ubica al mismo nivel de la Constitución, que realmente son contradictorias. Aquí, entonces, la Corte Constitucional, a través de la consulta de norma, bien podría también resolver este tema si es que los jueces le consultan. Ahora, también, si uno lee con detenimiento la sentencia, la 365, la Corte sí dice que en audiencia de verificarse que el juez se considera que no es competente, debe remitirlo al competente. Entonces, inclusive pensando que fuesen los jueces de instancia, el juez de ejecución de penas en esta fase del cumplimiento de la sentencia, inclusive en ese supuesto, me parece a mí que la Corte Provincial bien podría remitir este expediente a la Tacunga para que se resuelva y se conozca en la judicatura correspondiente, inclusive si lugar en donde estuvo detenido en su momento o donde se producen los defectos, en este caso ahora en Guayaquil, que el señor Jorge Glass está cumpliendo la pena con estas medidas. Doctor Aguirre, ¿qué es quizás lo que debió hacer el juez de primera instancia, el juez Moscoso? De hecho, es lo que debía haber hecho por una sola razón, porque en efecto podríamos decir, y como decía Ramiro, pues pensemos en buena fe, esta señora realmente no sabía y su abogado tampoco sabía dónde estaba el señor Jorge Glass. En el momento en el que él es presentado en la audiencia y en el momento en el que el SNAI dice, miren, está aquí en la Tacunga, como siempre estuvo cumpliendo su pena, en ese momento él debía haberse declarado incompetente en la audiencia. En la misma sentencia 365 lo dice. Entonces creo que aquí sí existen errores en el procedimiento que afectan a la validez del mismo. Inclusive, vuelvo y repito, pensando que esta persona, el señor Jorge Glass, sí ha sufrido malos tratos, sí ha sufrido tortura, inclusive en ese supuesto el proceso tiene muchos vicios de cómo ha sido tramitado. Y entonces esto afecta la credibilidad, como lo mencionó en demasía la doctora Araujo. Doctor Ramiro García Falconi, a ver, estos dos temas, ¿qué debiera pasar con el habeas corpus finalmente, con el dictamen de la Corte Provincial de Santa Elena y segundo, el tema de la competencia? Revocarse, sin duda. Me parece que hay razones de forma y de fondo para una revocatoria de la decisión del juez de Manglar Alto. Creo que se tiene que tomar las medidas, ya que, a ver, asumamos de buena fe. Asumamos que los certificados médicos son adecuados, que estaban sometidos además a mucho escrutinio y a mucho debate. Pero bueno, asumamos que en efecto el señor Glass tiene problemas médicos. Lo que tiene que hacer la Corte es revocar el habeas corpus y tomar las medidas de internamiento adecuadas para garantizar la vida y la integridad personal del señor Glass. Eso es lo que se tiene que hacer. Y, por supuesto, por el otro lado, establecer el error inexcusable del juez de Manglar Alto, porque creo que ya es hora de sentar un precedente. Así como esto ha sentado un precedente negativo, creo que ya es hora de sentar un precedente institucional de cómo reacciona la justicia a través de sus propios órganos jurisdiccionales y cómo se autodepura. ¿Qué es lo que se exige ahorita por parte del país? Lo que concuerdo plenamente con Pamela, con André y con Paulina, en que esto nos ha dejado un pésimo sabor de boca, que nos ha pasado una factura a todos, que como país hemos perdido mucho. Es un mes en donde hemos visto cómo nuestros órganos jurisdiccionales sacaban su peor cara, cómo además jueces pisos se autodenominaban jueces garantistas. Que no me jodan, esto de garantismo no tiene nada. ¿Se acuerdan de que existen garantías cuando hay un político o cuando hay una persona con mucho poder económico o un jefe narco de por medio? Porque de ahí normalmente son unos carniceros a la hora de emitir sus decisiones judiciales. Y para prueba, el 400% de incremento de población carcelaria que hemos tenido entre el año 2009 y el año 2017. Y esos mismos jueces que ahora han sido sancionados por sus actuaciones indebidas, se autodenominan víctimas de un sistema populista, penal y represivo. Creo que los cuatro que hemos estado acá hemos sido coherentes en la defensa de derechos y de garantías constitucionales de toda la vida. Pero jamás se nos ocurriría conceder un habeas corpus en la forma en que se le concedió, por ejemplo, al segundo a bordo de los choneros o en la forma en que se lo ha concedido al señor Glass. Eso no es garantismo, eso es picardía.
Y eso no es gratis. Y esa es otra cosa que debería investigarse. Fiscalía debería investigar qué hubo de por medio, porque eso no se hace gratis. Claro, doctor García, pero aquí hay jueces, estos jueces impresentables, pero también abogados. Así como hay distinguidos abogados en el país, hay de lo otro, como estos casos que se prestan para ello. Vea, yo he sido muy crítico y yo creo que además como presidente de la Federación Nacional, nosotros no podemos mirar a otro lado. Como gremio, nos hace muchísimo daño la actuación de aquellos colegas que actúan fuera de ética. Y más todavía, de aquellos que tratan de distorsionar ciertas figuras con el simple afán de hacer negocio. Porque, ojo, en esto no es que ha habido un desarrollo progresivo de derechos, no es que a partir del caso Glass el habeas corpus tiene otra connotación a nivel nacional y podemos hablar de un avance en derechos. No, es un grupo de pillos que se enriquecieron dándole un giro delirante a una decisión de la Corte Constitucional y a través de eso hacer negocios. Y claro, para esto fueron a buscar en la punta de un cuerno los jueces que se prestaban para esto. En el caso, por ejemplo, del segundo a bordo de los choneros, habían presentado 4 o 5 habeas corpus hasta que cayó donde esperaban que caiga. Es decir, con todas las vulneraciones al debido proceso y a la buena fe procesal. Eso nosotros como federación y como gremio jamás vamos a defender. Nosotros defendemos el ejercicio honesto, el ejercicio decente de la profesión. Eso es lo que defendemos. Porque además a nosotros nos pasa una factura social enorme. Como gremio profesional somos uno de los de peor reputación, por no decir el de peor reputación. Pero ¿gracias a quiénes? Gracias justamente a esos colegas que utilizan este tipo de artimañas para hacer negocio. Porque así como existen, y que son minoría afortunadamente, hay muchísimos colegas que sí se juegan todos los días por la defensa de derechos, que sí se juegan todos los días por la defensa de la institucionalidad, que sí se juegan todos los días por la defensa de la Constitución. Hacemos y claro, votos. Sí. ¿Cómo es posible que todos tengamos que sufrir la sanción social de 4 o 5 pisos que se les ocurrió hacer negocio a costa de la tergiversación de una decisión de la justicia constitucional? Confiamos que la justicia brille, que aquí se respete el ordenamiento jurídico a propósito de este habeas corpus a favor de Jorge Glass, condenado por corrupción, porque eso no se le ha borrado, condenado en 2 juicios, sentencia en firme y otra sentencia que está apelada. Y diría, pobre país, pobre justicia, pobres o ricos jueces y abogados, como se juzgue, en estas condiciones. Por cierto, nos han ilustrado distinguidos y distinguidas juristas como la doctora Paulina Araujo, Pamela Aguirre, André Benavides y Ramiro García. Muchas gracias por ilustrarnos en este caso penoso que está viviendo la justicia ecuatoriana. Muy buen día. Muy buen día, gracias. Saludo a los colegas. Gracias. Buenos días. Un abrazo. Con esto cerramos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día.